Dios le bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche que estamos en la casa de Dios una vez más, amén. Con un propósito, amén, todos los días, amén. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, amén. Él es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Damos gracias y gloria a Dios, amén, que como dice la palabra de Dios, que Él ha depositado de su poder en vasos de barro, amén, para que Él se lleve toda la gloria y la honra, amén. Y es algo maravilloso, amén, aprender de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, amén, porque aquí hallamos todo lo que, amén, cualquier situación que nos encontramos en la vida, en esta tierra, el Señor tiene siempre la respuesta en su palabra. Aquí nos aconseja de todo lo que nosotros necesitamos en todo aspecto de nuestra vida, cualquier decisión que nosotros tomemos, amén. La palabra de Dios siempre está pendiente para hablarnos a tiempo, amén. Quiero leer antes, amén, de empezar Isaías 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Así, amén, esta hermosa noche, pongámonos de pie, amén, vamos a empezar, amén, el tema que el Señor me ha dado, amén, en esta hermosa noche, amén, en Salmos capítulo 1. Hemos, amén, leído este capítulo miles de veces, amén, pero damos gloria y gracias a Dios que Él nos habla, amén, siempre algo nuevo, amén. La palabra es algo, amén, maravilloso, que podemos repetir, leer el mismo capítulo, los mismos versículos, pero siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere hablar y enseñar a nuestras vidas. Y el tema de esta noche es plantados y fundados en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es importante, amén, que nuestra vida como cristiano debe de estar plantado y fundado en la palabra de Dios? Amén. Usted no me puede decir que no ni negarlo. Amén. Es muy importante como hijo de Dios plantarnos y fundarnos en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Salmos capítulo 1. ¿Todos los tienen? Vamos a meditar en todo el capítulo. Amén. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Así vamos a entrar en palabras de oración, que sea Dios tomando el control. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Te doy gracias porque has venido ministrando nuestras vidas, Señor, desde el principio, Padre, desde el día, Señor, que comenzó, Señor, este día nuevo, Señor, en la mañana, Señor, a despertarnos, Padre Santo. Es una victoria que estemos primeramente con vida, Señor, y también en tu casa con mis hermanos y hermanas, deleitándonos en tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que sea usted abriendo nuestro entendimiento para que podamos retener y recibir con mansedumbre, Señor, la palabra que usted nos quiere hablar en esta noche, Señor. Me hago a un lado, Señor, para que sea usted, Señor, hablándonos, Señor, así como tú has hablado mi vida primero, Señor. Tú hablas a tu pueblo, Señor. Tú quieres consolar, tú quieres enseñar, Señor, instruir y guiarnos, Señor eterno, en tu camino, Señor, para que podamos heredar lo más importante que dices tú, que es la vida eterna, Señor. Que te veamos cara a cara y conozcamos cómo hemos sido conocidos,
establecidos, Señor Padre, ahí en la eternidad donde habitas tú, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, llévate toda distracción, todo estorbo, Señor, toda molestia, toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesús, como está escrito en su palabra, que hemos sido curados por su llaga, Señor bendito, Rey de Gloria. Nos concentraremos en esta noche, Señor, a la voz del Espíritu, Señor. No mi voz, Señor, sino la voz del Espíritu, lo que Él dice a la iglesia, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amén. Pero no deje de alabar a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su gloria. Gloria a Dios, amén. Quiero comenzar, amén, desarrollando este tema con el versículo 6, donde dice, amén, aquí el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí Dios nos quiere enseñar algo importante, amén. ¿Qué nos quiere mostrar Dios en este versículo? Que Él está, amén, trazando una línea entre dos grupos, los justos y los malos, amén. Y nos muestra en este versículo el fin de ambos grupos, amén. Dice que Dios conoce el camino de los justos, amén, el primer grupo. Y también dice, más la senda de los malos perecerá, amén. Sabemos, amén, que el fin de los malos, amén, ¿qué es? Perecerán. Entonces Dios está trazando una línea, He's drawing the line, amén, que aquí, amén, a su lado están los justos y al otro lado, amén, van a estar los malos, y Él conoce el fin de cada uno de ellos, y Él quiere que estemos, amén, en el lado de los justos, amén. Vamos, amén, ver quiénes son los justos. ¿Quién se refiere David cuando habla de justos, amén? Se refiere a nosotros, amén, que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Se refiere a usted y a mí, que hemos creído, amén, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Y cómo hemos aprendido lo que Dios ha hecho, porque nos predicaron, amén. Nos hablaron de Él, nos hablaron de ese gran sacrificio que Él hizo hace 2000 años atrás por cada uno de nosotros. Que usted y yo sin Él estábamos destinados eternamente separados de Dios, amén. Como dice la palabra, usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que usted y yo no podíamos alcanzar, amén, la gloria de Dios. Estábamos alejados completamente. Éramos extranjeros a la gloria de Dios. Mas Dios envió a su Hijo, amén, para reconciliarnos con Dios. Y por medio de su sangre nos justificó nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a Romanos capítulo 5. Para entender esto, amén. Romanos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1, 2, 9 y 19. Dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos, amén. Pero ¿qué dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de mis obras o sus obras, no por medio, amén, lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios, porque no podemos darle a Dios nada, amén. No podemos darle, amén, algo para merecer, amén, ese regalo, ese don de la gracia que es la salvación de nuestras almas. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Dice así,
al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. En otras palabras, amén, Cristo, amén, tomó el lugar de nosotros, amén. Dice, así como dice, él no conoció pecado, ni hubo maldad en él. Era un hombre justo, amén. Y cuando él dio su vida, amén, él estaba representando, amén, lo que usted y yo merecíamos, que era pagar con nuestra vida también. Y cuando él estaba ahí en la cruz, cuando dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí sintió, amén, lo que iba a padecer el hombre si no recibiera el regalo que Dios tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso es, amén, ser justificado, hermano y hermana. Dios no ve, amén, error en usted ni en mí. Ve la imagen, ve la vida de Cristo en usted y en mí. El Padre, cuando nos ve, nos mira como hemos vivido la vida de Cristo, una vida justa, recta, perfecta, santa. Y eso es lo que dice Colosenses 1, versículo 22. Acompáñame a Colosenses 1, 22. Dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, hablando de Jesús, para presentaros sin mancha, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Por eso, amén, el salmista dice, amén, que Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce mi camino y el camino suyo, amén. En otras palabras, dice que Dios te conoce a mí y nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo más importante. Amén. Como dice Pablo, Dios conoce a los suyos. Amén. Y como dice ahí después ese versículo 6, mas el camino, la senda de los malos perecerá. Y vamos, amén, a aprender algo muy importante, más profundo lo que quiere decir ese versículo, amén. Otra característica, amén, de los justos es que son personas fundados, firmes y no se mueven de la verdad. Vamos a leer versículo 22 al 23 de Colosenses. Dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y aquí debemos de prestar mucha atención en el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Y qué es lo que nos dice? Amén. Salmos capítulo 1. Que el varón que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que está hablando Pablo aquí, amén. Dice, si en verdad permanecéis fundados, árbol plantado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, que da su fruto en su tiempo. Porque Dios, amén, con el tiempo va conociendo la fe que tenemos, amén. Eso es lo que quiere decir el salmista, que da su fruto en su tiempo, amén. Y aquí dice, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Cuando dice, y sin moveros de la esperanza, en el Salmo 1, amén, ¿cómo se puede decir?
podemos traducirlo así, que su hoja no cae. Amén. No se mueve fácilmente. ¿Por qué? Porque el justo, amén, no solamente tenemos que decir, oh Señor, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, sino también viene algo después, amén. Viene plantarnos, tener fundación. ¿En quién? En la palabra de Dios, como un árbol plantado, amén. Así como dice Pablo aquí, que Jesús, amén, Él hizo la obra, nos rescató del mundo, nos rescató, amén, de nuestra vieja manera de vivir, que nos llevaba a la condenación eterna, nos libró del pecado, amén. Nos presenta delante de Dios sin mancha, justos, irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie nos pueda acusar delante de Dios, amén, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Cristo hizo la obra, amén. Pero después, amén, mi responsabilidad mía y la suya es someterme a la palabra de Dios, amén. Es seguir a Cristo, es seguir a Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Amén. Podemos, amén, entender, sí ve, amén, el paralelismo que hay, amén, que habla Salmos 1 y lo que dice aquí Colosenses 1, amén. Que el justo, amén, son aquellos, amén, que están plantados y fundados en la palabra de Dios. Que la fundación nuestra, amén, está en su palabra, en sus leyes divinas, amén. Así como un árbol está plantado, amén. Así también usted y yo debemos plantarnos y tener nuestra fundación en lo que está escrito en la palabra, no lo que usted y yo pensamos, amén. No lo que dice el mundo, no lo que dice el vecino, amén, sino tenemos que estar de acuerdo, amén, con lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 24 al 28 del capítulo 1 de Colosenses, amén, nos comprueba Pablo que él está hablando de la palabra de Dios. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente que la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Y así vamos a ver, amén, el grupo de los malos. Volvamos a Salmos capítulo 1. Amén. Ahora, amén. Dice que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los justos tienen esta característica importante, amén, que es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Y ahora lo que vamos a saber es los malos. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Aquí el salmista dice que el varón, amén, que está plantado en la ley de Jehová, que es la palabra de Dios, el varón, la mujer, que tiene su delicia en la palabra de Dios y está ahí constantemente meditando de día y de noche en la palabra de Dios, es ese árbol, amén. Pero dice aquí el salmista, pero la situación de los malos no es así. En vez de ser, amén, árboles plantados junto a corrientes de aguas, la presencia de Dios, los malos, amén, son como el tamo. Y el tamo, amén, es pura paja, es paja, amén. Cuando limpian el trigo, ¿qué sale, amén? Lo malo, la paja, lo que no sirve, amén. Ese es el tamo, amén.
Y dice que es llevado arrebatado por el viento. Amén. En otras palabras, el malo no tiene fundamento, no tiene ninguna fundación, perece. Por eso es arrebatado del viento. Por eso dice David, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque es como el tamo que lo arrebata el viento, desaparece, perece, amén. Mas Dios a nosotros nos conoce, amén. Los malos son los que no están plantados en la ley de Jehová, que es su palabra. No tienen su fundación en la ley de Dios, que es la palabra. Ni tampoco pueden fundarse porque son como el tamo que representa que no quieren sujetarse a Dios. Y vamos a verlo en Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Eso es lo que habla aquí, amén. Que el malo es el tamo, el que no quiere sujetarse a la voz de Dios, que no tiene fundamento en la palabra de Dios, amén. Ni tampoco puede, amén, porque está, amén, en su camino de maldad, amén. Y dice aquí que no puede tampoco agradar a Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios cree que le hay. Amén. Entonces tenemos que creer, pero también tenemos que fundamentarnos, plantarnos. Amén. En lo que Dios dice, en el consejo de Dios, en las instrucciones, en los mandamientos que Dios nos ha dejado. Jesús mismo lo dijo, ¿a quién compararé a un hombre sabio y prudente? Aquel que edifica su casa sobre la roca. Lo compararé a aquellos que oyen mi palabra y lo ponen por obra. No así como el que funda su casa sobre la arena, que oye la voz de Dios, pero no hace nada, no pone por obra lo que Dios dice, amén, lo que Dios habla. Y así vamos, amén, a hallar el éxito, amén, a hallar la bendición, recibir sabiduría, conocerlo a Él, heredar el reino de los cielos. Porque Mateo, capítulo 7, versículo 23 dice, amén, cuando Jesús, amén, dice que va a juzgar, amén, a los que hacen la voluntad del Padre y los que son hacedores de maldad. Los que hacen la voluntad del Padre heredarán el reino de los cielos. Mas los que no hicieron la voluntad del Padre, como dice ahí ese capítulo, aunque profetizaron, hicieron milagros, Jesús les va a decir, apartaos de mí, que no os conozco. Amén. Y eso es lo que, amén, Dios nos está advirtiendo, amén. Que Él quiere que seamos, amén, personas que nos plantemos y nos fundamentamos en su palabra. Para que Él pueda decir, amén, bien hecho, fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. No así los malos, amén, que son como el tamo arrebatado por el viento, que son aquellos, amén, que Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No solamente es creer en Dios, sino también obedecer su palabra. No es solamente conocer la Biblia, sino también ponerla en práctica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aquí está, amén, la respuesta. El versículo 2 de Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Entonces yo y usted tenemos que tener nuestra delicia en la palabra de Dios. Escudriñarla, amén. Leerla, aplicarla a nuestra vida. Dejar que la palabra de Dios, amén, nos exhorte, nos corrige, nos hable, nos amoneste, nos exhorte, amén, para que podamos recibir sanidad y bendición. Ahí está el secreto, amén. Poner nuestro deleite en la voz de Dios. Deleitarnos, amén, en la palabra. Acercarnos a Dios, escudriñando la Escritura. Dios ha estado estresando bastante, amén, estos días. Si usted se acuerda, la semana pasada, Dios usó un vaso para hablarnos, que escudriñemos su palabra, porque parece que en ellas dan testimonio de Jesús, de Dios. Dios en este tiempo está estresando tanto, amén. Está hablando, está exhortando, amén. Está amonestando a su pueblo que nos sometamos, nos sumerjamos en la palabra de Dios, que nos plantemos y nos fundamentemos en lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí está, amén, la perfecta ley. Los que nos va a salvar, amén, va a ser la palabra de Dios. Los que van a ayudar, los que nos va a dar fuerza, va a ser la palabra de Dios. Lo que nos va a guiar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista, versículo 105 de capítulo 119. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Que nunca se apartara de ti este libro de la ley. Ponla por obra y medita en ella de día y de noche, y así harás tu camino prosperar. Pero ¿qué le dijo? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Porque es la voz hablando a nuestras vidas, amén. Pedro dice que tenemos, amén, la profecía más segura, que es la palabra de Dios, que es una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Amén. Y no vamos a menospreciar, amén, las profecías. También la profecía es buena. Pero aquí tenemos la voz de Dios, amén, también. En este libro, en esta palabra, amén, estas escrituras. Y Dios está hablando, amén, a tiempo, amén. Nos está estresando, amén. Como que le preocupa a Dios, amén, que su pueblo, amén, entre, amén, a fundamentarse en la palabra. No sabemos qué es lo que viene, amén. Cómo las leyes cambian, cómo el hombre cambia, amén. Quiere torcer la palabra de Dios, quiere aprobar lo que es malo ante Dios. Como dice la Biblia, que llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. Las tinieblas luz y la luz tinieblas. ¿Y cómo vamos a permanecer firmes en lo que hemos creído y en aquel que hemos creído? Plantarnos y fundamentarnos y estar firmes en lo que Dios nos habla en su palabra. No lo que dice otro, amén. No lo que dice el extraño, como dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán al extraño. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Dice así, vamos a leer desde el 14, amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Amén. Santiago capítulo 1. Versículo 21, amén, hasta el 25. Santiago 1, 21 al versículo 25. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual dice puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué dijo David? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está la palabra, bienaventurado, 2 veces bendecido. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí lo dice Santiago, amén. Que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Por qué? Porque está plantado, amén, en la palabra de Dios. Y está, amén, firme, sin moverse, amén, de lo que dice Dios en su palabra, amén. Y dice la misma promesa que dice Dios, le dijo a Dios a Josué. Lo dice aquí, amén, en el Nuevo Testamento. La misma promesa que nos dice David en el capítulo 1 de Salmos, es la misma promesa. Dios nos prosperará. Y el fin es, amén, la meta es, amén, que nosotros, amén, tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Que heredemos, amén, la vida eterna juntamente con Cristo. Esa es la meta, cuidar nuestra salvación, conocerlo a Él y que Él nos conozca a nosotros. Por eso dice David, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, porque los justos están plantados en la palabra de Dios. Los malos son como el tamo que los arrebata el viento, amén. Pero el justo, amén, usted y yo, estamos plantados, fundamentados en la palabra de Dios. Somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en el tiempo de Dios, amén. Y nuestra hoja no cae, nuestra esperanza, lo que usted y yo esperamos, lo que no hemos visto, pero hemos creído, amén. Porque la esperanza, amén, que se ve, no es esperanza, dice Pablo. Pero la esperanza de lo que no se ve, esa es la verdadera esperanza. Amén. Que hemos creído en aquel que no hemos visto, pero nos habla, nos toca, está con nosotros. Está el Espíritu Santo con nosotros, amén. Y Él nos guía a toda verdad, amén. Por eso el tema es plantados y fundados en la palabra de Dios. Amén. En conclusión, Dios quiere que seamos como árboles plantados en su palabra, permaneciendo en Él y en lo que dice su palabra, heredando la eternidad, y no así los malos que no están plantados en la palabra de Dios y no se sujetan a Él, porque son tamo, y el tamo, amén, perece.
Pero usted y yo, amén. Dice Mateo 7, amén, que heredaremos el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios, amén. Eso es lo que Dios, amén, me ha dado, amén. Que seamos, amén, personas creyentes, que pongamos nuestra delicia en nuestro corazón. Es tiempo, hermanos y hermanas. Amén, es tiempo de atender la voz de Dios, amén. Con seriedad, con urgencia. Amén. Dios me está dando, amén, el martes, amén, que cuando dice Proverbios 18:10 que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, amén. ¿Por qué dice correr? Porque cuando uno corre es por una emergencia, amén, que está corriendo a alguien, por una urgencia, amén, una emergencia. Y eso Dios, amén, trajo a mi corazón, amén, que es tiempo, amén, que atendamos la voz de Dios, que pongamos nuestro deleite en su palabra, amén. Porque como le he dicho, Él está estresando tanto, nos está hablando, amén. Que meditemos en su palabra, que escudriñemos la escritura, amén. Porque es la lámpara para nuestro camino y como nos ha hablado el Señor, amén, que nos puede ser sabio para la salvación, amén. Y Dios, amén, es tiempo, amén, que atendamos su voz, amén, que prestamos oído a lo que el Espíritu dice, amén, a la iglesia, amén, porque Él viene pronto, amén. Así pongámonos de pie en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Vamos a, amén, cerrar nuestros ojos y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, amén, esta hermosa noche. Padre, te doy gracias, Señor, juntamente con mis hermanas y mis hermanos que están aquí, Padre. Señor, disfruta. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.